bendiciones. Damos otra vez la bienvenida a todos los que nos van a acompañar en medio de este tiempo. Gracias por una vez más conectar con nuestro ministerio Casa de Amor y Sanidad Divina. Y en este maravilloso tiempo seguimos avanzando y transitando sobre todo lo que el Espíritu Santo nos ha permitido caminar a través del libro de Juan. Y te invito a que formes parte de esta recarga espiritual, que puedas fortalecerte a través de esta palabra que hoy el Señor quiere seguir con cada uno de nosotros. Así que vamos preparando nuestro corazón, vamos preparando nuestra mente, vamos preparando nuestros oídos para entender el mensaje de la palabra del Señor. Y hemos estado caminando en Juan capítulo 4. La semana pasada estuvimos estudiando ciertos versículos que verdaderamente impactan mucho a aquellos que conocen la bendición que fue para esta mujer, la cual la Biblia no reconoce un nombre específico. Ella es conocida como la mujer samaritana. Y estuvimos viendo la manera en cómo Jesús sacó su tiempo, sacó su agenda y desvió su camino hacia Samaria, un lugar que no se suponía que los judíos en ese tiempo que habitaran o caminaran por esa tierra, porque había una cierta enemistad, una cierta división, la cual había sido provocada en muchos años anteriores, donde el pueblo de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Y vemos cómo Jesús, a pesar de que podía ir a muchas otras aldeas y visitar a muchos otros hogares, dice Juan capítulo 4 que le fue necesario pasar a Jesús por Samaria. Y van a ver cosas que no es que él obligatoriamente tenía que ir allí, pero habían cosas las cuales eran necesarias que Jesús hiciera para poder cubrir una necesidad en específico. Vemos, por ejemplo, cómo Jesús tuvo que atravesar y romper un paradigma de mucho tiempo. Y Juan habla a través de este capítulo número 4 la importancia que tuvo la mujer para Jesús. Significa que en el corazón de Jesús siempre hubo una necesidad de restauración del ministerio de la mujer. Para aquellos que piensan que la mujer no tiene la capacidad de predicar, que la mujer no tiene la capacidad de dirigir una iglesia, para aquellos que piensan que tienen limitaciones las mujeres, vemos a un Jesús el cual hace un enfoque muy específico sobre la vida de una mujer. Y esta mujer es la mujer que no conocemos el nombre, como yo les decía, pero sí la Biblia relata situaciones que estaba atravesando esta mujer, de la cual necesitaba la intervención milagrosa de Jesús. Y por esto Jesús en un momento determinado decide soltar lo que estaba haciendo, porque él sabía que había una necesidad que cubrir
en Samaria. Y bueno, va a aquel lugar. La Biblia dice en los versículos que estuvimos estudiando la semana pasada, de que Jesús fue caminando. Yo no sé hasta dónde tenemos nosotros la capacidad de acercarnos a la necesidad de otras personas. Pero Jesús no vio ninguna limitante. La palabra dice que él caminó aquel desierto. Evidentemente, como él era humano, un perfecto humano, él se cansó, dice que sintió sed, sintió un momento donde necesitaba, ¿verdad?, ese hálito. ¿Por qué? Por las largas caminatas. Y esto nos da a entender que cuando nosotros tenemos el deseo de ser de bendición para otra persona, no podemos poner tantas excusas y tantos límites. Ni tampoco podemos esperar recibir nada a cambio. Bueno, yo voy a ir a llevar la palabra, a llevar la necesidad, pero a mí hay que suplirme de esto, de aquello, de lo que fuese. Vemos a un Jesús sencillo, práctico, el cual no exigió nunca ni una tarifa por su mensaje. Vemos a un Jesús que caminó ni siquiera en caballo, sino con sus propios pies, y que puso de su mayor esfuerzo para ir a responder a favor de la necesidad de esta mujer. Y yo veo que Dios ve con agrado cuando tú no tienes fuerza ninguna y tú eres de bendición para otras personas, cuando tú te levantas en medio de tantas necesidades que tú tienes y tú te acuerdas de aquellos que también necesitan de una palabra. Muchas veces nosotros decimos, pero no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas para ir a llevar un mensaje porque yo estoy pasando un proceso difícil. Mas sin embargo, cuando tú dispones tu tiempo, cuando tú dispones tu corazón, tus recursos para ir a llevar una palabra, esto tiene un gran valor para Dios. Entonces, a causa de esta visita que le hace Jesús a esta mujer, vamos a ver cómo la vida de ella fue totalmente transformada. Porque cuando Jesús visita una casa, cuando Jesús visita tu problema, tu situación, cuando Jesús llega a tu trabajo, cuando Jesús interviene en tus necesidades, inmediatamente todo será suplido, todo será cambiado y todo será renovado. Entonces, caminamos en los versículos 9, 10 en adelante, y hay una contestación que le dio Jesús a esta mujer, y le dijo: cualquiera que bebiera, en el verso 13, Juan 4:13, Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. En esa conversación que Jesús sostuvo con esta mujer, donde no se supone que ningún judío y menos se iba a acercar a un samaritano cuando había una enemistad tan grande entre ellos, vemos cómo esta mujer iba y se acercaba a un pozo, al pozo de Jacob, el cual ella, como mujer, que era una tarea que le correspondía hacer a las mujeres de ese tiempo, ir a recoger el agua, la hora que ella escogió fue una hora muy difícil, la hora del mediodía, donde, aunque la Biblia no lo registra, entendemos por revelación que alguna situación difícil presentaba esta mujer a nivel social que le impedía ir en horarios mucho más suaves en cuanto a la temperatura.
mas sin embargo ella estaba pasando una soledad interna, ella estaba pasando un autorrechazo a nivel social, ella estaba pasando por un proceso de culpabilidad, porque ella había señalado y había hecho en tantas situaciones, había tenido problemas con muchos hombres, porque la Biblia acá registra que ella tuvo 5 matrimonios y que el último que tuvo no era su marido, sino que vivía en unión libre. Entonces sabíamos que esta mujer era una mujer de una muy mala reputación para la época. Entonces Jesús le dice a ella que ella iba a beber del agua de la cual nunca más iba a tener sed, porque esta mujer iba continuamente todos los días a buscar agua a ese pozo. En el verso 15, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Tan pronto esta mujer reconoce el llamado de Jesús, tan pronto ella decide clamar y identificar su necesidad por Jesús, es cuando se le abre todo el camino de la bendición. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú le entregas a Jesús y te rindes totalmente a su voluntad y reconoces que las cosas no son como tú quieres, y reconoce que las cosas no se hacen a la manera tuya, sino que deben hacerse como Él dispuso, entonces es cuando de inmediato se produce ese verdadero encuentro con Jesús. Y esta mujer que estaba desesperada, una mujer que había sido burlada, una mujer que había puesto su esperanza en tantos hombres y buscaba el apoyo emocional en ellos, se dio cuenta que siempre había una necesidad, porque ella, la real necesidad que tenía que llenar no era la de los hombres. La real necesidad que ella tenía que llenar no era la de sus amigos, no era la de su trabajo, la de su economía. La verdadera necesidad que ella tenía que llenar era la necesidad de la búsqueda de la palabra de Dios, de un verdadero encuentro con Jesús. Y cuando ella dice, Jesús, dame de esa agua, fue un rendimiento. Y esto quiere Jesús hoy, que nosotros le digamos, Señor, hasta donde yo he podido luchar con mis fuerzas, las cosas no han salido de manera que te agrade a ti. Hoy vengo con una actitud de decirte, dame de beber de esa agua, que nunca más yo tenga la necesidad de buscar a los hombres para llenar el vacío emocional. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llena tu corazón emocionalmente, tú no dependes de nadie más que no es de la presencia de Jesús. Jesús le dijo algo que removió todo el esquema de esta mujer. En el verso 16 Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. ¿Sabían que el Señor no anda con rodeos? ¿Sabían que el Señor conoce las luchas que nosotros podemos enfrentar? Y le dice a esta mujer, ve y trae a tu esposo. Recuérdense que en ese tiempo no era respetuoso que un judío, rabí, maestro de la palabra, primero ni se acercara a una mujer y mucho menos samaritana sin que su esposo estuviera allí. Esta palabra que él le dirige a ella, de decirle ve y trae a tu esposo, que tengo que hablar algo con él también, fue parte de su propia cultura. Él ahí respetó el área cultural para esa época, de que debería estar presente su pareja o su esposo
para un hombre judío dirigirse a esta mujer. Mas, sin embargo, también detrás de ese cumplimiento cultural, Jesús quería tratar con la necesidad y la raíz del problema de esta mujer. Por eso, cuando Jesús le hace esta sugerencia de que vaya y traiga a su esposo, ella responde en el versículo 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dice, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, verso 18, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y la mujer samaritana que fue confrontada con una realidad que por años había estado azotándola, por una realidad que verdaderamente ella no podía en sus propias fuerzas detener, ella reconoce cuando es confrontada, porque cuando la luz llega a nosotros, las tinieblas, toda oscuridad, tiene que salir de nosotros. Entonces Jesús le dice una gran realidad, le habla de su situación a nivel de pecado y le dice, mira mi amor, tú has atravesado por este y aquel proceso y estás ahora en una relación que a mí no me agrada, porque todo aquel que está unido, como le decimos aquí en República Dominicana, unión libre con su pareja, no está dentro del mandato y la obediencia que Jesús espera de aquellos que queremos servirle correctamente. Cuando estamos en una unión libre, nosotros no estamos verdaderamente comprometiéndonos con esa pareja. Verdaderamente nosotros estamos pensando en lo que a nosotros nos acomoda. No, porque yo no me voy a casar, porque después si yo me divorcio, yo no voy a darle al otro lo que a mí me ha costado trabajar. Entonces fíjate que todo el que está en unión libre está teniendo un pensamiento totalmente egoísta. Está complaciéndose él, o sea, está con esa persona mientras a esa persona le convenga. Pero desde que me haga cualquier cosa, inmediatamente, como no estoy casada, se me va a hacer fácil separarme. Mas sin embargo, Jesús confronta a esta mujer y le dice que en la condición que ella se encuentra, de esa manera ella no va a obtener esa agua de vida. Y por esto ella no se resiste. Una de las actitudes que más me felicito y que honro en esta mujer fue que ella reconoció su condición. Cuando Jesús la confrontó, ella dijo, sí, lo que has dicho es así, no tengo marido. Ciertamente tú dijiste la verdad. Entonces cuando ella es confrontada por Jesús, al principio preguntarle que qué hace un judío como él pidiéndole a ella agua de vida, ahora ya les responde en el verso 19, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Reconoce a Jesús como un profeta. Y el verso 20, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Vemos aquí, como yo les dije, los samaritanos son una liga de los judíos puros con otras razas, las cuales cuando hicieron aquella unidad, lo que se dio fue que inmediatamente comenzaron a adquirir y a relacionar el judaísmo con el paganismo. Entonces, para esta mujer, como ella
tenía alguna unidad entre un judío y un pagano por ser samaritana, ella había entendido lo que se había hablado era de que había un lugar exclusivo para nosotros verdaderamente hacer nuestro tiempo de adoración. Ella pensaba que ese lugar donde ella iba a buscar el agua era el único lugar donde ella podía adorar. Ella afirmaba, según sus creencias, según lo que le habían enseñado en esta cultura de los samaritanos, que ese lugar era el único lugar sagrado. Mas, sin embargo, Jesús le contesta en el verso 21, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Y yo creo que esta profecía ya está siendo vista en esta temporada, porque no es un lugar, o sea, la adoración no tiene que ver con el lugar donde nosotros nos juntamos para adorar. La adoración en absoluto se tiene que relacionar con una postura, una posición. Usted puede externamente levantar sus manos, arrodillarse, tener como un comportamiento que pareciera que está adorando, pero lo que verdaderamente el Señor está buscando es nuestros corazones, no es el lugar, porque si fuera por el lugar, entonces en este año la adoración se hubiese terminado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, específicamente el caso de nuestra iglesia, no está en un lugar todos juntos adorando, mas sin embargo la adoración no tiene nada absolutamente que ver ni con un lugar, ni con una postura, ni con una canción definida, ni con una banda musical. La adoración no es saber cantar armoniosamente. La adoración no tiene que ver absolutamente con una melodía, con un tono de voz. La adoración es cuando tú estás pasando los procesos que estamos viviendo en esta temporada, cuando nosotros estamos viviendo momentos de tanta incertidumbre como están viviendo todos los hogares a nivel mundial, y a pesar de esos momentos, a pesar de esas dificultades, usted está en pie con un corazón agradecido, queriendo ser de testimonio y de bendición para otros. Eso es lo que se llama la verdadera adoración. Aquellos que no han negado su fe por encima de todas las circunstancias que están pasando. Aquellos que han guardado su matrimonio en tiempos donde el enemigo se ha levantado para traer divorcio, para traer separación en los matrimonios. Este es un tiempo donde verdaderamente el Señor ha calificado quiénes son aquellos que verdaderamente le adoran. No se trata de lugar. Es como si Jesús en esa conversación que tenía con la samaritana estuviera profetizando lo que iba a pasar para este tiempo, y le dice, no tiene nada que ver con el lugar. No tiene absolutamente nada que ver, no hay ninguna importancia. Y le decía, no tiene importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. O sea, ¿tú crees, mujer samaritana, que tú venir a este monte te lleva a la adoración, te lleva al Padre? Pues tú estás equivocada, porque va a llegar un momento, como dice acá en el verso 22. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. 23, pero se acerca el tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo ahora como nación, como pueblo de Dios, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre busca que lo adoren de esa manera. Es decir, que lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros es un corazón rendido, un corazón que se entregue
completamente a Él, que esté dispuesto a hablar de su palabra, que esté dispuesto a no negar su fe, a mantener una esperanza y una expectativa de que Dios lo seguirá haciendo en medio de nosotros. Entonces, aquí se cae toda teoría y toda religiosidad y todo culto o vamos a decir método que nosotros tenemos que llevar a la adoración. La adoración no tiene nada que ver en absoluto con lo que muchas veces nosotros hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Aquí Jesús está diciéndole que muchas veces nosotros actuamos como los samaritanos, que creemos que verdaderamente estamos adorando a Dios porque estamos en el templo, porque necesariamente para buscar y que Dios nos hable y que nos revele tenemos que estar en un podio como esto. Debe estar un profeta, debe estar un evangelista, un pastor y una banda musical, y por eso entonces yo voy a tener esa búsqueda y esa adoración. No tiene nada que ver. Usted tiene en esta temporada que convertir su habitación en lugar de adoración. Este es un tiempo que tú tienes que convertir tu vehículo cuando tú vas manejando en un altar para la gloria del Señor. Este es un tiempo donde usted tiene que levantarse en medio de su empresa, en medio de su departamento que le ha correspondido estar, donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras horas, y transformar ese lugar en un lugar de adoración y tener un corazón de adorador, que lo que salga de nuestra boca sea agradecimiento, que no nos estemos quejando. He visto muchos cristianos en esta temporada que estamos actuando con mucha queja. El Señor quiere quitar la queja de nuestra boca y que nosotros cambiemos esa queja por adoración, que nosotros estemos dando gracia en todo tiempo, que el que no conoce y el que no tiene la fe ni el encuentro con Jesús como lo hemos tenido nosotros pueda infectarse a través de nosotros, porque nosotros le transmitimos un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. El verso 29, la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Verso 26, entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Jesús hoy tiene un encuentro con cada uno de nosotros de manera personal. Así como Él se acercó a esta mujer samaritana. Hoy Jesús te dice, tú no tienes que esperar a un profeta. A veces creemos que necesitamos una palabra profética para indicarnos el camino que nosotros debemos caminar para este tiempo. Y no estoy en contra de lo profético, todo lo contrario. Nuestra iglesia es una iglesia profética, pero nada se compara con la búsqueda y la relación que tú tengas con Jesús a través de su palabra. Todo lo que tú andas buscando está contenido en sus escrituras. Y cuando tú buscas su verdad, cuando tú quieres y tienes el sentir de escuchar su palabra, esto es un tiempo que tú no puedes sentirte que tú estás solo, porque si tú tienes la palabra en tu boca, si tú lees la palabra, tú vas a recibir el consejo que tú necesitas para sobrepasar esta temporada. Entonces Jesús le dice a ella: yo soy el Mesías. Tú no tienes que esperar que venga ese Cristo que te va a explicar todas las cosas. Tú estás frente a ese Mesías que tú has estado esperando. Y es posible que ahora mismo nosotros no estemos conociendo la forma en la que Jesús se está presentando en nuestras vidas y estamos esperando otra cosa. Pero hoy Jesús nos dice: no, yo soy el Mesías. Yo estoy frente a ti. Yo estoy revelándome a tu vida de la manera como ahora mismo tú estás atravesando aquella o cual situación. Tú no tienes que esperar que sean reveladas y explicadas todas las cosas. El Mesías está contigo. Él va junto contigo, acompañándote. Y hubo un momento en que ella no pudo identificar que el Cristo era quien tenía
una conversación y un encuentro personal con esta mujer. Entonces, él le dice, yo soy el Mesías. Verso 27, justo en este momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? Vemos que Jesús también rompió el paradigma de separación que había entre los judíos y los samaritanos con sus discípulos. Les enseñó a sus discípulos que no debe existir división, ni separación, ni clasismo. Vemos a discípulos que estaban en la misma ciudad de Samaria, donde se supone que no se dirigían la palabra, que entre ellos, como aclara Juan en esta revelación, de que no cruzaban, ellos preferían mejor, para evitar pasar por Samaria, caminar destinos mucho más largos. Ellos preferían dar la vuelta que pasar por el centro donde se encontraba Samaria, para evitar encontrarse con cualquier samaritano. Y ahí vemos a discípulos que, a causa de que Jesús entendió que era necesario ir a restaurar la relación entre los judíos y los samaritanos, vemos discípulos que ya, al igual que Jesús, estaban caminando en las calles de Samaria y comprándole alimentos a los samaritanos para ellos alimentar. Mas, sin embargo, cuando llegan a donde Jesús, se sorprenden, ¿verdad?, al ver que Jesús estaba hablando con esta mujer. Puede ser por todos los ritos y la educación que había en esa temporada, como yo les he repetido en varias ocasiones, de que no se supone que un hombre le iba a hablar a una mujer sola, tenía que hablarle, se dirigía a esas mujeres cuando ellas estaban con su pareja. Pero estos discípulos no sabían el trabajo de restauración que Jesús estaba haciendo en la vida de la mujer samaritana. Y puede ser que muchas personas a tu alrededor no comprendan cuál es el proceso en el cual tú te encuentras delante de la presencia de Dios en este tiempo. Y gente que puedan hacerse cuestionamiento, que no entienden tu proceso. Pero no son las personas que tienen que entender tu proceso. Tú, si estás siendo tratado por Jesús, si Jesús está haciendo una obra de restauración en tu vida, mantente enfocado en la obra que Jesús está haciendo y no en lo que puedan pensar otros acerca de tu proceso. Verso 28. Mira qué impactante, hermosa acción de esta mujer. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Cuando esta mujer entiende que verdaderamente nadie se había acercado con tanto amor, con tanta misericordia, porque lo que ella estaba acostumbrada era que los hombres se acercaran a ella para buscar algún interés, para saciar alguna necesidad sexual con la mujer samaritana. Mas, sin embargo, ella nunca había tenido un acercamiento de un hombre que, en vez de ultrajarla, en vez de usarla y satisfacerse con esa mujer, al contrario, ella pudo ver en Jesús que fue un hombre que estuvo dispuesto a restaurar su dignidad, a levantar su fe, a alinear su amor por él, a restaurar sus emociones. Entonces, cuando ella vio esta situación, ella se le olvidó en un momento determinado su necesidad de sed. Esto pasa cuando nosotros estamos llenos
de la presencia de Jesús, aunque tengamos una necesidad, que estemos pasando por un proceso económico, estemos pasando quizás por alguna dificultad de que no tenemos todo lo que necesitamos en nuestro almacén de comida. Mas sin embargo, el cántaro era el instrumento que ella utilizaba para sacar el agua. Y dice aquí que fue tanto lo que ella recibió de Jesús, fue tanto la gloria que Jesús manifestó en ella, que ella soltó, dice ahí, ella dejó su cántaro. No quiere dejar dicho que ella no volvió a buscar ese cántaro. Cuando significa, para mí, la revelación es que cuando ella decide dejar el cántaro, ella decide dejar su problema, su situación, su escasez, su situación emocional, su problema, ella decide dejarlo ahí cerca de Jesús y prefiere regresar para que otros también puedan recibir de lo que ella había recibido. Yo no sé si usted está entendiendo el nivel que Jesús espera que nosotros tengamos, que a pesar de que nosotros tengamos la necesidad de buscar el agua, somos capaces de dejar para otro momento nuestra necesidad, para que nosotros vayamos a buscar la necesidad de otros, para que vayamos a sembrar una palabra en otros. Por eso nosotros no podemos ver nuestra necesidad, nuestra situación, como una limitación para nosotros dar y sembrar la palabra en otros. Y esta mujer no estaba preparada, ella no tenía la condición ni moral, ni tenía la condición porque su situación era difícil. Ella estaba unida en unión libre con otra persona. Se supone que ella estaba en pecado. Mas sin embargo, su condición de pecado tampoco le impidió a ella ir a evangelizar y portar esta palabra de Dios a otros samaritanos. Ella no se preocupó qué van a pensar de ella. Una mujer que al contrario caminaba a solas, iba a otro horario del que acostumbraban las mujeres para no ser vista por otras mujeres. Luego que Jesús viene a ella, todo lo contrario, ella quiere que todo el mundo la vea, pero no para ella mostrarse, no para ella conquistar, ir a la conquista de otros hombres como era su costumbre, sino ahora para ella llevar el mensaje de fe hacia otras personas, para ella levantar a otros que verdaderamente también ella entendía que necesitaban la palabra. Y mira lo que le dice en el verso 29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Ella no invitó a que la gente la viera a ella. La mujer samaritana se enfocó para que la gente viera a Jesús, para que la gente se acercara a Jesús, porque Jesús es el único que puede cambiar. Nosotros podemos ser un instrumento de llevar una palabra, de orar por cualquier necesidad. Nosotros podemos ser instrumento de mucha bendición para muchos hogares, matrimonios, para muchas personas que están pasando situaciones económicas. Pero el único que puede transformar a través de nosotros se llama Jesús. Nosotros predicamos como una vasija, pero el que hace la transformación en medio de nosotros es Jesús. Y por esto esta mujer samaritana entiende que en ella la gente nada tiene que buscar, que en ella no hay nada bueno, que todo lo contrario, lo que siempre le persiguió a ella fue una vida de mucha soledad, de muchas situaciones de culpabilidad, pero que cuando Jesús vino a su vida, ella quería que también Jesús se revele en las vidas de los que estaban alrededor. Así que gente, oigan bien, al ver la algarabía de esta mujer, al ver con el gozo que esta mujer predicaba la palabra, porque no era un cumplido. Dios no quiere que tú prediques la palabra ni que dé el mensaje a otros por un cumplido. Dios quiere que nosotros vayamos con ese entusiasmo, el cual fue la mujer
samaritana a predicar en su aldea, a llevar una palabra de avivamiento hacia los hombres, mujeres que estaban en Samaria. Y a causa de ese ánimo y de esa disposición que la mujer samaritana tuvo de traer a otros a Jesús, dice que entonces la gente tuvo que salir de las aldeas para ver de lo que esta mujer hablaba. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Impactante, verso 32. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Qué cosas en tu vida son tan importantes que en un determinado momento, si tú tienes que dejar de comer, tú te atreverías a dejar de hacerlo? Miren que la comida, con eso no se juega. Pero hay cosas que nos apasionan tanto, hay cosas que amamos tanto, que o le dedicamos tanto tiempo a muchas cosas, que cuando nos venimos a dar cuenta no hemos comido. Si verdaderamente nosotros somos capaces de interrumpir lo que nosotros queremos, nuestro tiempo, nuestra comodidad, vemos a un Jesús que no estaba cómodo, porque llegó caminando a Samaria. Tenía sed, por eso le dijo a ella: dame un poco de agua. Lógicamente, estaba todo polvoriento, y el polvo con el sudor, me supongo que estaba todo sucio. Era las 12 del día. Un horario que normalmente, pues ya a uno normalmente le da hambre. Tenía hambre. Pero Jesús no vio ninguna de estas situaciones. Para él lo más importante era levantar la estima de esta mujer. Era hacer una obra que iba a empezar con una mujer, porque ver que toda Samaria y todo el que conoció a Jesús fue a través de esta mujer. Por eso yo les digo a cada mujer que tome su lugar. Nosotras somos embajadoras del reino, y a través de nosotras el Señor, vemos aquí, fue capaz de hacer una obra en toda una ciudad. Levántate, mujer, en el nombre poderoso de Jesús. Tú puedes ser como esa mujer samaritana. ¿De qué le vas a hablar? Le vas a hablar de Jesús. Le vas a hablar de la obra que Jesús ha hecho contigo, que restauró tu casa, restauró tus hijos, restauró tu matrimonio. Toda la restauración de lo que Jesús te ha dado. Y tú no tienes que preocuparte si la gente va a venir al camino o no, porque ella no era el Espíritu Santo. Ella solamente dio el mensaje, y a causa de esto, dice la palabra que la gente tenía que salir a ver de qué se trataba. Pero todo va a depender de nuestra disposición. Si nosotras como mujeres estamos dispuestas a dejar el cántaro en las manos de Jesús, dejar nuestro problema en las manos de Jesús para ir a resolver los problemas de otros. La manera como nosotros somos bendecidos, la manera como nosotros obtenemos el favor de Dios, es cuando nosotros desprendemos nuestro cántaro para ir a salir a dar la necesidad de otros. Y sabemos que estos son tiempos donde doblemente estamos haciendo un mayor esfuerzo para mantener nuestra fe activa, para poder predicar, pero que nada nos impida llevar la palabra, ni las redes, ni nada que sea de lo que estamos viviendo a través de este tiempo, que nada nos impida llevar el mensaje. Entonces, vemos que Jesús, hubo un momento aquí que no le importó la comida. Él estaba haciendo una obra en Samaria. Entonces, cuando él les responde así, los discípulos piensan: ¿pero le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros.
Entonces Jesús le explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Este tiene que ser, así como nosotros anhelamos el alimento, que para nosotros nuestro mayor anhelo sea cumplir la voluntad de Dios. Como les digo a todas las mujeres hermosas que Dios ha puesto en mi camino para traerles siempre una palabra y una esperanza, les digo que tenemos que pedirle a Jesús que nos permita hacer su voluntad. En este tiempo tenemos una pugna de lo que nosotros queremos a lo que es la voluntad de Dios. Y este es un tiempo de soltar cántaro. Este es un tiempo de aceptar y caminar en la voluntad de Dios. Nos guste o no. No es una cuestión de que si me está gustando lo que el Señor está permitiendo en mi vida. No. Es un tiempo de nosotros aceptar su voluntad y que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Ustedes conocen, verso 35, el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos. Si verdaderamente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nos damos cuenta que si miramos alrededor, ya los campos están listos. Muchas necesidades en este tiempo. Este es el tiempo ideal para nosotras y nosotros hacer el trabajo de evangelismo. Es un tiempo donde los campos ya están listos para la cosecha, pero nosotros tenemos que salir y hablar para que otras personas puedan conocer la obra que Jesús está haciendo en nosotros y con nosotros. Verso 36. A los segadores les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Jesús tiene cuidado de la necesidad del que siembra como el del que cosecha. ¿Acaso tú crees que hacer la obra de Dios te va a empobrecer? ¿Acaso tú crees que tú ceder tu cántaro, el Señor entonces va a retrasar tu economía, a retrasar tu vida? Y quiero decirte que todo lo contrario, la manera como en esta temporada nosotros vamos a ser sustentados, donde vamos a ser suplidos, es a la medida que nosotros estemos dispuestos a entregar. ¿Qué vamos a entregar? Nuestro tiempo. ¿Qué vamos a entregar? Lo que hemos recibido, el don que Dios nos ha entregado, ya sea el don de la palabra, el don de la exhortación. Si tenemos un don para aconsejar a otros, este es el tiempo de activar la consejería. Este es el tiempo de sembrar. Si tenemos algún ahorro que podamos dar a otras comunidades que así lo necesitan, es un tiempo de nosotros soltar ese cántaro para ir a llevar la ayuda a donde se necesita. Entonces vemos a un Dios que aún nosotros, dice, a los segadores se le paga un buen salario. ¿Sabe que tú eres un segador? Tú eres un segador. Toda persona que lleva la palabra, toda persona que se pone en pie de lucha y frente a la batalla para llevar el mensaje es un segador. Y dice que Dios le da y le paga buen salario. Y vienen frutos. Y va a venir el fruto para ti. Y va a venir el fruto para tu casa. No te detengas de hacer, de dar el mensaje que Dios ha portado sobre ti. Va a llegar la provisión. Mientras más tú entregas, mientras más tú das,
mientras más disponible tú estás para la obra del Señor, mientras más plataformas virtuales se abren en este tiempo para llevar el mensaje a través de YouTube, a través de Instagram, de Facebook, no sé, de todas las plataformas virtuales que ahora mismo tenemos que verla como un instrumento de bendición. Todas ellas nos van a ser instrumento para nosotros traer el mensaje. Y Dios dice que tiene fruto y que tiene buen salario para ti, porque tú eres un segador. Un segador. Y dice qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. No importa. Si te tocó a ti recibir la cosecha sin tener que sembrarla, también hay bendición para ti. A algunos le va a tocar sembrar en este tiempo y a otros, ¿sabe qué? Le va a tocar solamente recibir la cosecha. Gloria a Dios, no importa cuál sea el que te toque a ti, o sembrar o recibir. Lo importante es que todos estemos buscando la voluntad del Padre. 37. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Amén. Puede ser que a ti te haya tocado recibir la cosecha, pero porque tú recibiste la cosecha no significa que tú no vas a trabajar. Tú tienes que levantar esa cosecha que ha sido entregada en tus manos para que también otros puedan recibir de esa cosecha. Muchos samaritanos, verso 39, de esa aldea creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedaran en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, verso 42, ahora creemos, no solo porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Verso 42. Fíjate cómo la semilla que tú siembras y esparce la palabra a otra persona puede hacer que esa otra persona también sea transformada. Ningún trabajo que nosotros hagamos para el Señor es en vano. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo vamos a cosechar. En su tiempo, personas que tú le diste una palabra en tiempos anteriores, en esta temporada puede ser que tú recibas el testimonio de que esa persona está siendo de bendición para una nación, que puede estar llevando la palabra a través de un pastorado. Quizás una persona que tú no pensaste que hoy se iba a levantar para traer un mensaje de fe en este tiempo, quizás a través del testimonio que tú le diste, la semilla que tú sembraste, puede ser que hoy se esté sustentando de eso que recibió. Así que no nos cansemos de sembrar. Si te ha tocado a ti tener que sembrar, no pienses que tu trabajo es muy duro, no pienses que tu trabajo es muy arduo y que te ha tocado lo peor. No, amado. Y a veces tú dices, pero hay otros que llegan y encuentran todo hecho y solamente disfrutan. No, tú eres parte de esa bendición y siéntete bienaventurado de que tú seas ese camino, que estés dispuesto a abrir a otros para que otros puedan caminar a través de ti. No te canses, iglesia del Señor. Este es un tiempo donde tenemos que reforzar nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de oración. Tenemos que reforzar nuestro tiempo de lectura bíblica. La palabra es nuestro aliado especial. Aquí está contenida.
toda la solución a todos los problemas que tú puedes estar atravesando. La palabra de Dios es tu baluarte. Busca su palabra. No te detengas, y de lo poco que tú recibes, no te sientas que tú no estás capacitado para dar. La mujer samaritana, apenas segundos de ella hablar con Jesús, fue capaz de no importarle su pasado, de no importar su capacidad. Ella no tenía cursos teológicos, ella no conocía la palabra, ella no conocía quién era el Mesías. Esta era una mujer que tenía otro pensamiento, estaba ligada entre el paganismo y el judaísmo, mas sin embargo fue tan impactante el encuentro que ella tuvo con Jesús, que ella no se detuvo. Ella comenzó a llevar el mensaje, ella comenzó a hablar de la palabra, ella no se detuvo, como tampoco nosotros nos vamos a detener. Todo lo contrario, vamos a levantarnos en este tiempo, así como esta mujer samaritana. Olvídate de las limitaciones que tú tienes. No pienses que tú no eres capaz, que tú no puedes, que al contrario, tú estás de que te prediquen a ti porque tú tienes muchas situaciones y muchos problemas. No, no vas a pensar así. Esta mujer tenía los problemas muy difíciles. Estaba ya una mujer que había pasado por 5 hombres y estaba con su última pareja bajo muchas luchas, bajo muchas dificultades. Esta mujer tenía problemas muy serios con la sociedad. Nadie creía en ella, nadie la valoraba, mas sin embargo solamente faltó ese encuentro con Jesús, y cuando ella se dispuso a dar, a hacer el camino, ella fue la que le tocó sembrar. Y gloria a Dios, porque mira la cosecha. Todos aquellos samaritanos pudieron no solamente creer por el testimonio de ella, sino que también pudieron tener una revelación directa con Jesús. Y esa es la bendición. Tú vas a dar tu testimonio, tú vas a hablar a otros de lo que Dios ha hecho contigo, y de esa manera vamos a ver y a recibir la bendición de poder ser instrumento para otros. En este día quiero orar por ti, quiero orar en este momento para que Dios traiga fortaleza, para que todo eso que tú tienes que dar, todo aquello que tú tienes que aportar en estos tiempos de dificultad, donde hay tantas necesidades emocionales, vamos a orar para que Dios siga dándote la sabiduría, siga poniendo en ti esa fe, esa pronta disposición de cuando tengas que soltar tu carga para dejársela ahí a Jesús y ir a atender otra carga, tú estés dispuesto. Amén. Yo voy a orar por ti en esta hora. Padre, gracias. Bendigo, Señor, a todos mis hermanos. Padre, pedimos tu fortaleza, pedimos tu bendición en este tiempo, Señor. Somos aquellos que tú has llamado y que has desviado toda agenda y todo propósito para atender a nuestra necesidad, Señor. Conforme a la transformación que tú has hecho en nosotros, permítenos nosotros ser de transformación para otros. Fortalece los hogares, fortalece las vidas, Señor, Padre, en este tiempo, para que nosotros estemos enfocados en hacer la obra que tú nos has llamado. No de transformación, porque nosotros no somos lo que transformamos, pero sí tenemos al que ha transformado nuestra vida y que puede transformar a otros, Señor. Permite, Señor, que en este tiempo nosotros seamos de testimonio en nuestro lugar de trabajo, que seamos testimonio para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para los hijos, para nuestra sociedad, para nuestros jefes. En este tiempo, Señor, fortalece tu iglesia, fortalece cada ministro, cada pastor, cada maestro, cada profeta. Todo don, Señor, que tú has entregado, actívalo, Señor, en este tiempo. Padre, permite, Señor, que seamos capaces de dejar toda necesidad en tus manos. Yo quiero que tú le entregues tu necesidad al Señor. Toma tu cántaro que representa tu lucha diaria.
que representa lo que tú tienes que buscar diariamente, la faena del día. Entrégasela a Jesús. Y como hizo esta mujer samaritana, ella dejó ese cántaro a los pies del maestro. Y no fue que ella nunca más volvió a tener ese cántaro en sus manos, pero ella prefirió primero ir a llevar la palabra a otros y luego seguir con sus luchas. Que hoy las luchas que tú estás enfrentando no puedan vencer tu fe. Tú te levantas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.